pasó también con los discípulos de Jesucristo. Llegó un momento que ellos se llenaron de terror, de miedo, hermanos. Y vamos a San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 14. El Evangelio de San Mateo. Y vamos a ver ahí en el capítulo 14 la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche ya. 14:26. 14:26. Los discípulos también tuvieron miedo, hermanos. Ya eran adultos ya. Por eso la pregunta al inicio, ¿quién no ha tenido miedo en su vida? Todos, creo que sin excepción, hemos tenido miedo. Y dice el versículo 26 del capítulo 14 de San Mateo, dice el versículo 26, dice la palabra del Señor, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Los discípulos estaban navegando, estaban mar adentro. Dice la Biblia que era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia comprendía aproximadamente desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Es una hora que tal vez los discípulos ya estaban cansados, fatigados de tanto remar. Estaban cansados y de repente hasta el sueño les estaba viniendo a algunos. Ya no podían ver y es más, era oscuro, no se veía. El Señor Jesucristo va hacia ellos y va sobre las aguas. Y al verlo, los discípulos, al verlo a Jesucristo, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque también allá en esas tierras, también había una leyenda que decían que si un fantasma se presenta mientras estás navegando, ese barco se hunde y todos mueren. Y estoy seguro que ellos también escuchaban y conocían esa leyenda. Por eso ellos lo primero que dijeron, un fantasma. Y era el Señor Jesucristo. No veían bien porque era de madrugada. Se llenaron de temor. Se turbaron. Y la primera reacción que el ser humano tiene ante la adversidad es el miedo, hermanos. Hay cosas que nos pasan difíciles y nos llenamos de miedo. Cuando, yo he asistido al médico después del año, ¿qué año fue cuando me fui al médico por cuestiones neurológicas? ¿Te acuerdas? El 2018, por ahí, 20, fui al médico. En contra de mi voluntad. Me llevaron a la fuerza. Me obligaron a ir. Y yo estaba mal. No podía levantarme, hermano, pero estaba mal y no quería ir al médico. Decía, ya va a pasar esto. Entonces, por obligación, la hermana Ana me obligó. Muchacho, travieso, ya estás grande ya. Levántate, vamos. ¿Cómo voy a levantar si no podía levantarme? Llamó un hermano y me levantaron y me llevaron a ir a ambulancia. Año y medio estuve así. Pero no era porque tenía miedo, hermano. Sinceramente, nunca tuve miedo a los resultados médicos. Nunca tuve miedo, aunque me dijeron, tienes aneurisma, va a reventar ahí una pequeña arteria que tienes en el cerebro y todo esto. Y de ahí viene la muerte. Porque hay médicos que dicen crudamente. Hay otros que no. Pero no tuve miedo. Yo dije, si ya llega el momento, estoy listo. Pero algunos tienen temor, hermanos, tienen terror cuando van al médico y ven el diagnóstico del médico. Usted tiene tal enfermedad.
Esta enfermedad es incurable porque usted dejó pasar mucho tiempo esta enfermedad. Y esa persona sale del consultorio médico, sale pues pensando, viendo fantasmas en su mente. ¿Ahora qué va a hacer de mi vida? Tengo una enfermedad incurable. Voy a morir. ¿Qué va a hacer de mis hijos? Y comienzan a mirar fantasmas ahí en su imaginación. Si tienes un trabajo que estás dependiendo de una empresa o de un jefe, y te llama el jefe y te dice, ¿sabes qué? Hasta tal día vas a trabajar. A ver si ponemos atención, por favor, a la palabra de Dios. Por favor, les suplico. Entonces, el jefe te llama y te dice, hasta tal fecha vas a trabajar. ¿Qué hace la persona? ¿Sale contenta? No. Esa persona va a salir preocupada. Empieza a mirar fantasmas en su imaginación y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Y comienza a preocuparse, hermanos. Y el temor comienza a invadir nuestra mente, nuestro corazón. Ahora, si tienes negocio, te estaba yendo muy bien y de pronto baja la clientela. Y comienza a preguntarte por qué. Pero todas esas cosas, hermanos, suceden porque Dios quiere mostrarnos algo a través de ello. Y nosotros no entendemos. Y nosotros nos preocupamos. Y nosotros tenemos miedo. Y comenzamos a imaginarnos cosas. Comenzamos a mirar fantasmas. Y ese es el caso de los discípulos que tuvieron miedo, hermanos. Ellos miraron un fantasma, se angustiaron y dieron voces de miedo. ¿Sabe? Cuando uno tiene temor, cuando uno tiene miedo, eso te resta las fuerzas. Quita la posibilidad de poder hacer algo. Te hace sentir débil. El miedo te paraliza. Te enferma. Hay mucha gente que se enferma de miedo. Y comienzan los nervios. Y ya no pueden dormir. Y son cristianos, llegan a la iglesia, escuchan un precioso culto. Y luego salen de la iglesia y están preocupados. Están llenos de miedo. Y lo primero que hacen, van a la farmacia a comprarse un ansiolítico para que puedan tranquilizarse. Porque no pueden dormir. Amados hermanos, no está mal sentir miedo, todos tenemos miedo. Una vez mi hija me dice, ya grande mi hija, papi, tengo miedo. Le dije, es normal tener miedo. Todos tenemos miedo. Yo también tengo miedo, pero me sobrepongo al miedo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, cuando nos estamos invadidos por el temor? Lo único que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscar a Dios, renovar nuestras fuerzas en el Señor, que nos dé la capacidad, la seguridad y la tranquilidad y la paz para que gobierne nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que renovar nuestras fuerzas en el Señor. Número 1, mira a Cristo Jesús. Cuando venga el temor, mira a Cristo Jesús y cobra ánimo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, mira, hay signos de admiración. O sea, levantó la voz Jesús.
Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Levanta la voz porque también las aguas estaban muy movidas y tenía que hablar fuerte. Mientras están temblando, atemorizados, el Señor Jesucristo, ¿a qué distancia estaría de ellos? Para que no le reconozcan. Y tiene que levantar la voz y decirle que es el Señor y que no tengan temor, no tengan miedo, sino tengan ánimo. Yo soy. Y lo mismo nos dice el Señor Jesucristo a nosotros. En ese momento que tenemos temor, estamos atemorizados por cualquier circunstancia, por alguna enfermedad, ¿no? Que estamos pasando, hermanos, por alguna necesidad. Tenemos que mirar a Cristo porque Él dice, yo soy. Ten ánimo. Levántate. ¿Sabe lo que está haciendo el diagnóstico médico cuando nosotros vamos a los médicos y nos dan un diagnóstico que no es nada agradable? Lo que está haciendo el diagnóstico médico es solamente que a través de eso Dios quiere acercarnos más a Él, que le busquemos más a Él, que lo miremos a Él que está cerca de nosotros, pero como tenemos miedo, no lo vemos. Así como mi papá me cogía de la mano para no tener miedo, así Jesucristo, hermanos, nos coge de la mano. Yo estoy en ánimo. Así como cuando te quedas sin empleo, sin trabajo, y estás preocupado, también Dios utiliza esa circunstancia para poder acercarte o acercarnos más a Él. Así como cuando el negocio ya no está funcionando bien, ha decaído y estamos preocupados ahora, Dios está usando todo ello para acercarnos más a Él. Pero ¿qué hacemos nosotros en la vida práctica? Nos preocupamos y hacemos tantas cosas y no nos va bien. Pero si nos acercamos a Él, se van a alejar esos fantasmas de preocupación, de miedo, y Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces confiamos en lo que estamos haciendo. Confiamos tanto, hermanos, que hemos quitado la confianza de Dios y la hemos puesto en las cosas que nosotros estamos realizando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a Romanos capítulo 8, sin perder San Mateo. Romanos. Aunque ya lo conocemos, pero igual vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y vamos a ver allí qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 8, 28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces perdí mi empleo. ¿Eso me ayudará a bien? Según este pasaje, sí. Entonces, si tengo un diagnóstico médico que no es favorable para mí, no es agradable, ¿eso me ayudará bien? Según el pasaje, sí, hermanos. Sí me ayuda bien. Porque amo al Señor. Un día alguien me dijo esto. Yo no creo que Dios haya matado a este familiar que yo he tenido. Y nosotros nos lamentamos muchas veces cuando muere un familiar nuestro. Y cuando miramos en la noticia que mataron a joven, a señorita, y dicen, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir siendo tan joven?
si estaba estudiando, era un profesional, ¿por qué tuvo que morir de esa manera? Bueno, yo creo que aquellos que no conocen a Cristo pueden hacerse ese tipo de preguntas y muchas otras cosas más. Pero aquel que conoce a Cristo, hermanos, la Biblia dice que, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos irán bien, esto es conforme a su propósito son llamados. O sea, es a bien para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe la hora y el día en que cada uno va a tener que partir de este lugar. Amén. Dios sabe, Dios conoce. Y aquí no se trata de la edad. Aquí se trata de que Dios ya lo tiene estipulado. Y Dios sabe por qué lo lleva niño, Dios sabe por qué lo lleva joven, Dios sabe por qué, hermanos. Porque si lo deja crecer cada vez más años de edad, tal vez estos se van a apartar del Señor, van a ir al mundo y van a comenzar a blasfemar de las cosas de Dios. Entonces Dios, antes que eso suceda, le dice, hasta aquí nomás, mejor te recojo, mejor te llevo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene propósito, sino que nosotros no lo entendemos muchas veces, hermanos. Y sí nos duele perder un ser querido. La mejor fecha y la mejor edad para que uno muera es el momento que Dios decide. Amén. Es el momento que Dios decide. Si Dios así lo ha querido, así es. Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender nosotros a someternos a esa buena voluntad agradable y perfecta. Amén, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, a estar dentro de la voluntad de Dios. Aunque nos parezca mal, aunque nos parezca triste, aunque nos parezca, hermanos, que Dios no entiende, sí, hermanos, es para el bien de nosotros muchas veces, solo que no entendemos. Dios sabe lo que está librando. Escuché a un predicador una oportunidad. Había un hermano en la iglesia, era muy fiel, muy comprometido en las cosas de Dios, soltero todavía, envía El Salvador. Pero, ¿qué pasaría en su vida? Tendría un descuido en su vida espiritual. Se apartó de las cosas de Dios y comenzó a experimentar cosas del mundo, joven todavía. Y después de un tiempo, alguien va, lo anima con la palabra de Dios, retorna nuevamente a la iglesia. Estuvo un tiempo y luego se apartó. Y así fue como 2, 3 veces. Y llegó el momento que este joven murió. Murió, hermanos. Y ese pastor, él dice, no, él dijo en ese tiempo, Dios tiene planificado el tiempo, el momento y la hora en que vas a tener que partir de este lugar. Y él dijo lo siguiente, tal vez Dios dijo, me está haciendo de tropiezo aquí en la tierra. Estás mostrando malos frutos, no como hijo de Dios. Mejor ven acá para que no sigas más blasfemando mi nombre. Ese es un pensamiento que dijo el predicador. Amados hermanos, si nosotros siendo ciudadanos de este país, si nosotros transgredimos la ley de la nación, ¿qué hacen las autoridades con nosotros?
nos llevan y nos guardan por unos días, o por unos meses, o por años, según el grado de, de transgresión que haya cometido para el país. Entonces Dios para sus hijos también, cuando ve que sus hijos están desviándose, están haciendo cosas malas, Dios sí los perdona y les trae nuevamente. ¿Para qué? Para que sean restaurados. Pero si aún persisten y persisten, va a llegar el momento en que Dios va a decir hasta acá nomás. Ahora sí ven, acá estás mejor, estás más tranquilo. Entonces, hermanos, y cuando esto sucede, Dios está librando entonces del sufrimiento a la familia. Porque si esta persona, este joven, esta señorita que ha transgredido la ley de Dios, siguiera viviendo, sería una tristeza para los padres. Porque como hijos de Dios, nosotros como padres, y cuando nos enteramos, por ejemplo, yo a mi hija lo hablo, le digo, hija, tienes que ser obediente a Dios, tienes que tener temor a Dios. Porque eso me trae tristeza cuando a veces veo que no está en su Biblia. Me pone triste a mis hermanos. Y peor será cuando lo vea que está apartado totalmente, haciendo cosas agradables al mundo. Será, hermano, ¿cómo será para mí como padre que amo a Dios? Hermano, para mí sería terrible eso. Para mí sería morir, a mejor ya. Entonces Dios dice, todas las cosas, a los que aman todas las cosas les ayuda a bien. Y si ya lo lleva, entonces me está librando de tanto sufrimiento. No es que yo quiero que lo lleve y ya no sufrir, no, de ninguna forma. No quiero que todavía lo lleve. No comprendemos muchas veces el momento que Dios lleva a un ser querido. Pero es, de acuerdo a la voluntad de Dios, es mejor, porque así Dios lo tiene anotado allí en el libro, en su libro de la vida, ¿no? Tal día, tal fecha, tal hora va a tener que venir. ¿Ustedes recuerdan al rey Ezequías de Isaías? Enfermó gravemente de muerte, dice la Biblia. Enfermó. Cuando él recibe la noticia, el diagnóstico que va a morir, ese diagnóstico vino de Dios directamente. ¿Qué hizo este rey Ezequías? Él se puso a llorar. Volteó su rostro hacia la pared y dice, y con gran lloro clamó a Dios. Con gran lloro, hermanos. Porque quería seguir viviendo. Y le dice, acuérdate, Jehová, yo he sido íntegro. Y comienza a dar su descargo él. Y lloraba. Y Dios le dice a Isaías, regresa y dile que va a tener 15 años más de vida. Y así fue. 15 años más de vida le añadió. ¿Ese fue la voluntad de Dios, darle 15 años más? No. La voluntad de Dios es que él tenía que partir ya. Pero él dijo, Señor, todavía, yo quiero seguir viviendo. Yo quiero seguir cumpliendo la obra que tú me has encargado. 15 años más. ¿Qué pasó en esos 15 años, hermanos? Sí, hizo grandes cosas, hizo grandes reformas, grandes cambios. Pero ¿qué pasó en esos 15 años? Cuando miramos a Segunda de Crónicas, ahí vamos a encontrar que dice que su corazón se llenó de orgullo, se envaneció delante de Dios por haber hecho tantas cosas buenas para el pueblo de Israel.
Abrió su casa y mostró los tesoros a los babilonios, los babilónicos. Pero Dios en su misericordia le dio paz a este hombre hasta el día de su muerte. Y después entró Babilonia y saquearon todo lo que es Israel y se llevaron cautivos a todo el pueblo hacia Babilonia. Si él hubiera muerto, ese momento que llega el veredicto de Dios o la decisión de Dios, no hubiera sido llevado Israel cautivo a Babilonia. En esos 15 años de vida tuvo un hijo, no me acuerdo cómo se llama este rey que llegó a gobernar desde los 12 años. No recuerdo exactamente, pero tuvo un hijo que gobernó a los 12 años y este fue el rey peor que actuó allí en el pueblo de Israel, hermanos. Llevó a la idolatría al pueblo de Israel cuando llegó a ser rey. Y este rey nace después que Ezequías recupera su salud. Y lo tuvo en esa edad. Entonces, si la voluntad de Dios se hubiera cumplido en esa fecha cuando llegue Isaías con el anuncio, no había nacido este hijo que llevó a la idolatría del pueblo, ni tampoco Israel hubiera sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces Dios hubiera librado de aflicciones para su pueblo. Pero como fue la voluntad del hombre para que siga viviendo, Dios le dio lo que él pidió, pero fue para aflicción del pueblo de nosotros. Hermanos, el día que nos toque partir, y por cierto hemos cantado himnos que se canta para los funerales, himnos que son preciosos y nos muestran la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? A partir de este lugar. Entonces, sabemos que el día y la hora para que nosotros partamos de este lugar es una fecha de Dios. Amén. Es una fecha divina. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el momento que tenemos temor, tenemos miedo? Tenemos que cobrar ánimo. Tenemos que cobrar ánimo. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las necesidades, tenemos que cobrar ánimo. Número 2, tenemos que nosotros en el momento del temor, del miedo, tenemos que volver los ojos a Cristo. Versículo 28 de Mateo que estábamos allí. Vamos a San Mateo capítulo 14 y vamos al versículo 28. 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro estuvo de miedo. Cuando el Señor le habla, cobró ánimo. Pero aún así no estaba convencido, pero tuvo ánimo de hacer la pregunta. Si eres tú, manda que yo vaya a ti, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaban sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro desciende de la barca, cobró ánimo primeramente, ¿no? Cobró ánimo. Descendió de la barca y ahora él está caminando sobre las aguas. Y él está ahora contento, está gozoso, está maravillado. Tal vez está diciendo a los demás: miren, estaba de miedo, pero ahora no. Ahora estoy mirando a Cristo. Ahora yo estoy caminando sobre las aguas y esto es maravilloso. No hay nada que tenga que atemorizarnos. Y estaba hablando con Cristo. Una vez más, versículo 29 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, la barca aquí y Jesús, no sé a qué distancia estaría, porque dice que él tuvo que ir a Jesús. Versículo 30.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nuevamente le invadió el miedo y comenzó a hundirse y está ahogándose ahí. La presión de las aguas es fuerte. Y el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos ahí que el Señor Jesucristo en el temor, en el miedo, en la presión del mundo, en la presión de las necesidades, en la presión de la enfermedad de que no hay cura, vemos ahí que el Señor Jesucristo está extendiendo la mano. ¿Dónde estaban hablando Pedro y Jesús? Y Jesús y Pedro. Aún están en el agua todavía. No están en la barca. Están ahí en la turbulencia de las aguas, en medio de la aflicción, en medio del temor, del miedo. Ahí está hablando Jesús. No tengas miedo, cobra ánimo, yo soy. Y extiende la mano. Cuando estemos atravesando esos temores, esas enfermedades, esas necesidades, hermanos, ahí está Jesús para extender la mano y decir, yo estoy aquí, no temas. Amén. Ahí está Jesucristo, hermanos. Ahí está para ayudarnos. Ellos seguían en el agua. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ahora recién suben a la barca. O sea, hubo un tiempito que estuvieron conversando, unos minutos tal vez ahí conversando sobre las aguas. Pero qué precioso, maravilloso estar con Jesús ahí, olvidarse de las tempestades. 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña, aunque tu tormenta sea tan fuerte, aunque estés a punto de ahogarte, aunque las dificultades de la vida te estén aplastando, yo no sé cuál sea el problema que usted está pasando, pero Dios lo sabe. Él ya vio esa tormenta, Él ya vio esa aflicción, Él ya vio esa necesidad, Él ya vio ese miedo que tú tienes. Y Él está ahí. No sé cuál es el problema que tengas, no sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu tristeza que tienes, que estás cargando dentro. Lo único que sé es que Dios es todopoderoso para poder ayudarte en ese momento de desesperación. Amén. Él renueva nuestras fuerzas. Él da fuerzas al cansado. Así es que tenemos que acudir a Él. No estamos solos, hermanos. Aún en la oscuridad que nos encontremos, Él está ahí, listo para extender su mano. Aunque Pedro confió en Jesús para ir a Él, aunque él se hundió, pero fue Jesús. Llegó a Cristo. Y probablemente nosotros un día hemos venido también a esta iglesia, hemos conocido a Cristo, nos ha tomado en sus brazos, ha sanado nuestras heridas, ha llenado nuestro corazón de amor. Si no hubiera sido por Cristo, hermanos, yo nunca hubiera aprendido a amar a nadie.
tenía mucho rencor, sobre todo a las damas, mucho rencor. Y por eso yo rechazaba, hermanos, el matrimonio. Pero cuando conocí a Cristo, hermanos, quitó ese odio, ese rencor, ese miedo, ese fantasma de que las damas no son así como yo pensaba. Me sacó, llenó mi corazón de amor. Ahora le dije a Ana, Ana, tenemos que casarnos, tenemos que arreglar nuestra vida. Y me dijo, no, has tenido muchas oportunidades cuando yo te pedía que nos casemos y tú no quisiste. Ahora no quiero casarme. No fue nada agradable escuchar esas palabras de la boca de mi esposa ahora, en ese entonces. Mi corazón estaba lleno de amor, hermanos. Y ahí está Ana, y le decía, Ana, pero tenemos que casarnos, tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios, no podemos estar así. Y me dijo, no, si tú dices que amas a Dios y quieres ir a Dios, entonces sigue tú con Dios. Su hermano clavaba mi corazón como un puñal, hermanos, porque ahora había amor y ahora yo estaba siendo rechazado por ese amor. Cristo cambia, hermanos. Esa necesidad que tú tienes, Cristo puede llenarla. Pero tenemos que decir, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Estoy ahogándome, Señor, en este problema, en esta incomprensión, en esta tristeza. Señor, dame fuerzas. Le dice el Señor Jesucristo, dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso nos pasa a nosotros, hermanos, que tenemos dudas en nuestro corazón, que no le buscamos cuando nosotros deberíamos estar buscando todos los días. Deberíamos estar a los pies de Cristo todos los días. No solamente cuando nos va mal, no solamente cuando hay necesidad, no solamente cuando hay enfermedad, sino debemos estar todos los días a los pies de Cristo. Amén. Debemos estar todos los días, hermanos, buscándolo al Señor. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Tomémonos de la mano del Señor para que sean renovadas nuestras fuerzas. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuál es tu carga que estás llevando? De repente, por mucho tiempo, estás llevando cargas, ya estás cansada, estás cansado, ya no puedes más. Ha cruzado por tu mente de repente dejar aquello que tú tanto anhelabas o amabas. Y quieres liberarte de esa carga, pero te vas a liberar cuando vas a echar esa carga sobre Jehová. No vas a liberarte tirando la toalla. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Necesitamos renovar nuestras fuerzas. Tenemos que ir a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una bendición, hermanos, tener al Señor con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esperar en el Señor, porque Él renueva nuestras fuerzas. Es el Redentor de nuestra fuerza, es la fuerza al cansado, es la fuerza al débil, y el Señor es el que va a renovar nuestras fuerzas, pero si lo buscamos y nos acercamos, amén, Él quiere renovar la fuerza de cada uno de nosotros. Él quiere que eche su carga sobre Él. Ya no cargues con ese miedo. Ya no estés triste, cargando esa tristeza en tu corazón por tanto tiempo. Quita esa ansiedad, échala sobre Él. Él quiere ayudarte en esta noche. Y si Dios te ha traído en esta noche para este culto, es porque Dios tenía esto para ti especialmente. Que vengas a Él. Déjate tomar de su mano. Él quiere sacarte de ese lugar donde estás padeciendo de miedo. Última cita, Isaías 41:10. 41:10. No temas. Empecé haciendo una pregunta. ¿Cuántos tienen miedo? Todos hemos tenido miedo. Y seguimos teniendo miedo. Dice 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está la mano de Dios, que quiere socorrernos, que quiere ayudarnos, que quiere sacarnos de la aflicción, de la tristeza, de la necesidad. Que si no conoces el amor de Dios, hoy es la oportunidad que te acerques a Él para que experimentes ese amor maravilloso. No conocí el amor de Cristo, hermanos. Mi vida cambió completamente, mis pensamientos cambiaron completamente. Ahora sé que es amar a Dios y sé que es amar al prójimo. Nunca he amado aún ni a las mascotas. Nunca, ahí está mi esposa, es testigo. Nunca he amado a las mascotas, pero aún eso Dios me ha dado un amor hacia las mascotas. Tengo mucho sufrimiento cuando veo una mascotita que está abandonada por la calle. No temas. Porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Tenemos que descansar en Dios. Estamos trabajados y cargados y no disfrutamos de las cosas de Dios, no disfrutamos de la intimidad de Dios por esa carga que llevamos. Pero hoy Dios quiere que echemos esa carga sobre Él para estar libres y correr a los pies de Cristo. Solo en las manos del Señor Pedro se encontró seguro y nosotros también. ¿Por qué? Porque según Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Venid a mí, dijo el Señor, y dice en su palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puesto de pie, hermanos, por favor. Puesto de pie. ¿Hay miedos todavía en nuestra vida? Sí. A veces nos proyectamos qué es lo que vamos a hacer. Y en la proyección que hacemos también ponemos los pros y los contras. Esa es la duda que nos lleva. Y el temor. Y ponemos pros y contras. Porque no estamos seguros. Pero sabe, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Solo tenemos que tomarnos de la mano de Él. Abandonarnos en sus brazos. A veces nos afanamos tanto, hermanos. Tanto es el afán que nosotros tenemos. Pero tenemos que entender que esta vida es pasajera. La vida es como la flor del campo que hoy está. Luego sale el sol y se marchita. Así es la vida del hombre. Pero mientras Dios nos da la oportunidad, la bendición de estar aquí en esta tierra, hermanos, vivamos cerca de Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra.